bendiga mucho a todos los que en algún momento se van a encontrar, ¿verdad?, viendo y siendo parte de esta bendición. Queremos comenzar con una oración, sino antes, ¿verdad?, recordarles que esta es una edición especial, mujeres que dejan huella. Amén. Así que vamos a orar para hacer darle inicio a este grande testimonio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia una vez más, Señor amado, sabiendo, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te pedimos que en esta, Dios mío, tarde, tu Espíritu Santo, Dios mío, esté con nosotros de manera especial, que mientras cada palabra salga, Dios mío, de nuestros labios y este testimonio sea de impacto, Dios mío, a las vidas de aquellas mujeres incluso que lo han escuchado, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos, Dios mío, que tú, Dios mío, lo harás una vez más en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, Dios le bendiga nuevamente a toditos. Queremos, amén, compartir esta bendición con todos ustedes. Y por aquí tenemos una invitada especial y queremos que, ¿verdad?, ella se presente, les salude. Amén, para todos aquellos que en algún momento van a escuchar este testimonio y lo van a ver. Buenas, mi nombre es Cristal Sánchez, yo le bendigo mucho. Ya estamos contentos, ¿verdad? Sé que será algo para dedicación a la vida, que es lo importante, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Estamos contentos con esto que, ¿verdad?, Dios va a hacer. Amén. A su nombre sea la gloria. Así que queremos, Cristal, darle inicio a esta bendición y queremos, ¿verdad?, que nos hables un poco de tu infancia, cómo fue tu infancia, si creciste con tus padres, si tenías un entorno seguro, ¿verdad? Ahí sabemos que hay familias que crecen en hogares disfuncionales, ¿verdad?, o que falta una figura paterna y tenemos que darle inicio, ¿verdad?, de esta forma. Amén. Bueno, pues mi infancia como tal, pues, fue una infancia, un hogar funcional. Mi infancia fue desde que, ¿verdad?, desde que yo nací como tal. Mis padres siempre fueron amorosos, mi infancia siempre fue divertida, padres presentes, padres que nunca se faltaban el respeto, que había amor en el hogar siempre, no había malas palabras, no había nada que yo dijera, mira, me siento triste en algún momento, nada que me fuera a herir. O sea, en todo momento mi hogar siempre hubo esa paz, ¿verdad? Como no le servíamos ninguno a Dios, ¿verdad? Ni mi mamá ni mi papá para ese tiempo, ni mi familia, nadie, ni yo. Pero sí había esa comunicación, no había pelea. Lo que faltaba era que Jesús llegara al hogar, pero adicional a eso, fuimos una familia súper amorosa. O sea, no tengo algo como que decir sobre mi infancia que me hubiese marcado, me hubiese herido, no, al contrario. Mi hogar siempre hubo paz, ¿verdad?, y tranquilidad. Amén, amén. Así que podemos decir que la infancia de Cristal fue una infancia sana, ¿verdad? Amén. Entre comillas, ya que no le servían a Cristo, pero, ¿verdad?, en cuestión de familia, de entorno, de hogar, fue un lugar sano, ¿verdad?, donde creciste sin rechazos, sin abandono, ¿verdad?, como quizás otros niños han pasado. ¿Te acuerdas de algún recuerdo quizás positivo? Porque a veces en estos testimonios siempre se tiene que hablar de cosas negativas, ¿ves? Y hay cosas positivas que podemos contar. ¿Te acuerdas de algo de tu niñez que nos pueda, ¿verdad?, contar? Algo positivo, algo que te marcó, algo que quieras resaltar. Pues mira, algo que me impactó mucho, ¿verdad?, y que me ayudó, pues para mí fue que mis padres estuvieran presentes, en cuestión de que cuando hay actividad de la escuela, sé que hay muchos niños que no tienen eso, que ahí sus padres no pueden llegar, y eso es bien triste ver que todos los niños vayan a una actividad de la escuela y que sus papás no lleguen. O sea, es bien triste. Aún lo he visto con mis hijas, ¿verdad?, cuando las llevo a la escuela, a las actividades, y yo digo, o sea, me siento triste ver esos niños esperando a sus padres o algún familiar y no llega nadie. O sea, siento que fui bendecida, ¿verdad?, gracias al Señor, desde pequeña, desde mi nacimiento, porque sí pude tener eso, ¿verdad?, presente, mis padres que podían ir, ¿verdad?, a las cosas mías de cualquiera que yo estuviese, sea la que estuviera, sea la escuela o sea las cosas que estuve, el deporte, baile, modelaje, todas las cosas que mi mamá me apuntaba, siempre estaba presente. Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? Y es algo bien importante a resaltar en este tiempo, porque
mucha carencia en la familia. Entonces es un poco difícil ver un hogar sano fuera de Cristo. No es lo normal, ¿verdad? No es la regla. La regla es, si no tienes a Cristo, mayormente son familias disfuncionales, hay problemas, hay situaciones. Así que es importante resaltar esta parte positiva de tu testimonio, porque muchas veces, como mencioné, nos enfocamos en lo negativo y hay cosas positivas que hay que resaltar, que marcarán a otros, que incluso los padres que los van a ver, estos tipos de, ¿verdad?, de testimonios los pueden inspirar a ellos a también crecer, en que sus hijos crezcan en un entorno seguro. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Ahora bien, de tu transición de niña a joven, ¿cómo fue? ¿Verdad? Esa etapa de adolescencia, a veces nosotros nos ponemos un poco rebeldes, queremos, ¿verdad?, hacer y deshacer. ¿Cómo fue esa etapa, verdad? Y si incluso si en esa etapa conociste al Señor, ¿de qué manera llegó el Evangelio a tu casa? ¿Qué fue lo que impactó tu vida? Pues todavía el Evangelio no había aceptado al Señor, todavía no había llegado Dios a mi vida. No tuve una intermedia como cualquier otro adolescente. No tuve eso de como cuando tú estás en intermedia que tú dices, mira, vamos a salir o con amistad, o sea, exacto, no te fuga, ¿verdad? Como muchos lo hicieron, exacto, no tenía eso de ir a hacer cosas malas ni nada de eso. Sin embargo, pues todos lo tuvieron, pero yo no viví eso porque yo como que me adelanté a muchas cosas. O sea, para tu edad eran más maduras que lo normal. Exacto, y no viví como que esa intermedia, como que así, qué sé yo. Rebelde. Exacto, no tuve esa rebeldía en intermedia. Y nada, después de eso sigo, ¿verdad? Casa en los 14, los 15. A los 15 años, pues salgo embarazada. O sea, a temprana edad ya tuviste entonces. Yo a temprana edad, exacto, no tuve una juventud de que yo me pudiera disfrutar, sea como cual sea la juventud, pero no me la disfruté, o sea, no tuve básicamente tuviste que madurar antes de tiempo, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir de alguna manera. Exacto, sí. Pues él me llevaba 3 años más que yo, o sea, nosotros pensamos, yo tenía 13, él tenía 16 años hace tiempo. Entonces, pues salgo embarazada a temprana edad, sin saber, ¿verdad? Saber nada, porque era una niña, todavía prácticamente una adolescente. Entonces, pues ahí comienzo, ¿verdad?, a experimentar, ¿verdad?, cosas que no sabía cómo ser mamá. Era algo nuevo totalmente. Exacto, estábamos todos contentos, sí, cuando se lo notificó a mami, pues obviamente sí cayó en shock. Mamá al fin, pero fue bastante impactante, pero a la misma vez no, porque sabía quién era la persona. O sea, sí cayó en crisis, porque sí, pues su hija, obviamente, su bebé, como quien dice, para mamá, la edad que yo tenía, pero al mismo tiempo, pues me dijo, mami, te tienes que ir. Pero ella ya sabía que yo no me iba a ir para la calle, o sea, tampoco es que me tiró, mira, vete, no. Ella me dijo, mami. Sí, tomó la decisión porque de alguna manera entendía que ibas a estar segura en el exactamente. Si no, pues, ¿verdad? No me hubiese hecho eso, no es que fue bien mal y me dijo, mira, vete a la calle, qué sé yo, bregátela como sea. No, ella sin embargo sabía que yo iba por un lugar y que pues ya me tenía que ser responsable pues, de lo que, ¿verdad? De las cosas de la decisión que tomaste. Exacto, antes de tiempo. No había terminado los estudios, obviamente yo se supone que estuviera en superior, pero a través de eso pues tuve que... No pudiste terminar. Exacto, no pude terminar los estudios al momento. Así. Seguí como mamá. Al tener el conocimiento pues me ayuda a cómo bregar, ¿verdad?, con una bebé cuando yo en verdad no sabía. Ni tan siquiera preparar una leche, ni siquiera cambiar un pamper porque no había tenido sobrinos pequeños o algo que tuviera esa experiencia. Pues después de 2 años tengo al nene que tiene ahora 15 años. Porque ¿cuál es el nombre de la nena y del nene? La nena se llama Ciulana. Ella tiene ahora al momento 17 años. Entonces el nene tiene 15. Pues después de 2 años. Adolescente ya. Exacto, son adolescentes. Salgo embarazada. Sí, con el embarazo de la nena, volviendo atrás un poquito, con el embarazo de la nena, cuando ella nació a las 41 semanas. Sí, ella nació, ¿verdad? Eso fue un proceso también, porque
ella nació y no lloró, ella nació bien morada, o sea, no podía, ella no estaba respirando. Así que lo normal es que cuando una vez nazcan lloran Llora, para ir a exacto. Pues ella estaba bien morada, como yo me pasé de tiempo. Sí. Ya yo tenía 41 semanas, yo había ido anteriormente a las 39 si no me equivoco, pero el ginecólogo estaba de vacaciones, y me dijeron, no, nada, pues no está, o sea, van a parir, él no está, pues vete a tu casa, normal. Entonces, sí, ya llegó a las 41, voy y me inducen el parto, y nace la niña así, o sea, llamaron a los pediatras corriendo, o sea, fue un susto grande. ¿Verdad? Yo, Dios mío, Señor, estaba súper nerviosa, mi primera hija, y que pues ya ahí porque siempre cuando es algo de Dios, o sea, viene un niño que yo no estaba en los caminos, pues siempre va a haber algo, todas las personas lo testifican, y siempre, aunque sea una cosa, va a pasar. Pues yo tuve eso con mi nena, ¿verdad? La mayor, esa experiencia bien mala. Entonces después, gracias a Dios, llegó la pediatra, la estabilizaron, lloró, y pues todo, gracias a Dios, después de eso fue bien. Pues con el nene, pues a los 6 meses o 7 de embarazo, pues él se enreda de cordón umbilical. Me dice, mamá, pues no podemos hacer nada, o sea, se espera que pasen los meses, porque todavía no está de parto, esperar, ¿verdad? Y seguir haciendo sonogramas para ver si ya se desenredó. Pero fue un susto también, porque tú dices, Dios mío, está enredado, o sea, pues, sí, ha habido casos que los bebés han fallecido. Exacto. ¿Verdad? Debido a la bendición de Dios. Exacto, y pues sí, tristemente pues ha pasado. Sí, inclusive tú no estando en la iglesia, Dios como quiera, ¿verdad? Preservó a tus hijos y los guardó. Amén, sí, Señor. Que eso sí yo lo pude ver, y aunque yo no sabía mucho del evangelio, pero sí sabía que había un Dios, y le agradecía a Dios, ¿verdad? De que la nena pues fue un milagro, y aún el nene también, porque después de eso pues me hacen más sonograma, y gracias al Señor pues se desenredó y todo estuvo normal, me inducieron el parto, con él no sucedió nada, todo fue un parto, ¿verdad? Normal, y ¿verdad? No pasó ninguna situación, no tomábamos nada, o sea, yo como mami me crió, o sea, nunca probé ninguna droga. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, nunca la viste o no fuiste parte de ella. Exacto. Era algo de tu diario vivir, exacto, de tu entorno. Exactamente. Pues mami nos crió así, o sea, nosotras nunca fuimos de hablar malo, mi hermana y yo, ni de tomar, ni nada de eso. Pues nada, pues eso pues me afectaba, porque obviamente querer ser independiente, pero no poder serlo. Exacto, querer llevar a mis hijos yo misma guiando a lugares, sea a sus citas, sea al parque, sea alguna cosa. Pues eso me esto un poco, o sea. Imagino la frustración, uno se siente con una camisa de fuerza, querer hacer algo, más pelear en tu caso que eres mamá, que quieres como que compartir con tu nene. Exacto, como cualquier mamá que quiere sacar a y no poder hacerlo, pues un poco tedioso. Exacto. Entonces, estaba rota. Pienso en mis hijos. O sea, yo era una madre súper joven, ya que tenía los dos, pero era bien jovencita. Entonces, ya yo estoy sola, ya yo tengo mis 2 hijos, la cosa no es la misma. Esa figura paternal, ese support, como que, ¿me entiendes?, que tenía, ahora tengo que valerme por mí misma, ¿me entiendes?, por mis hijos, sacarlos adelante. Cuando estoy en ese proceso, ese joven me invita a un culto, que era lo de mi casa, literal cerquita. Puede ser que esa no era conservadora, pero como yo estaba en mi proceso, yo decido decirle que sí. Yo, mira, como yo ya había visitado una que otra vez la de mano, pues yo digo, mira, pues está bien, voy a ir. Cuando voy, ese culto era de jóvenes. Ese día, me acuerdo que yo estaba en el culto, predicaron, yo no sabía lo que era sentir el Señor, pero sí, aunque yo no estuviera en sus caminos todavía, sí sentí el bautismo del Espíritu Santo, o sea, sí sentí a Dios ahí. O sea, que no le servía y sin embargo Dios te tocó. Dios en su misericordia me tocó. Sí, que hay casos que pues, claro, sí. Dios en su misericordia lo hace como quiere. Y hace como Él quiere. Pues Dios
me tocó, o sea, yo sentí esa experiencia tan linda, o sea, de que Dios me llenó, o sea, yo sentí como que, yo no sé si en ese momento, yo no tengo mucho recuerdo de cuando yo estaba ahí, pero yo sentí como, yo no sé si ahí como que rompió algo, o sea, te soy sincera, no sé qué pasó, no me acuerdo mucho de todo ese Lo importante es que sí sabes que algo sucedió. Algo sucedió, en ese momento. exacto, algo sucedió en ese momento. Algo Dios hizo. Algo lindo me tocó, me llenó, me enamoró. A pesar de que la iglesia conservadora, o sea, ellos antes estaban pues, en la verdad, y se predicaba la palabra, la pastora sabía, una sabiduría tremenda, o sea, y lo que predicaba era la Biblia como la verdad. Sí, pues la ropa, pues tú podías ir como tú quisieras. Yo me empiezo a congregar ahí. En ese lugar. Ese día que él me invitó, yo seguí yendo. Ahí mismo tomaste la decisión de seguir asistiendo. Exacto. Sí, yo acepto, a mi manera, acepté a Cristo ahí. Me bautizo. Okay. Me bautizo no estando bien. Ella me invitaba y me llevaba a hospital. Comencé a tomar, no excesivamente porque no, en verdad era porque todo el mundo lo estaba haciendo. Ok, por la presión quizás. Por la presión, como que diantre, pues ella o está para, ahí. ¿verdad? Para probar. Sí, para probar, para que todo el mundo lo está haciendo y yo la más aburrida, ¿verdad? Entre comillas, mi pensar. Y comencé a salir a comprarme ropa. Olvídate, yo no sabía lo que era esto, pero está chévere, pero dentro de todo, yo me sentía libre. Yo diantre, ¿qué es esto? Wow. Dentro de mi proceso herida. Porque pues yo estaba herida, pero como uno dice, tratando de poner algo para olvidarme. Lo normal es que cuando una persona está herida en estas situaciones, busca de alguna forma cómo llenar esos vacíos. Esos vacíos, exacto. Con ciertas cosas. Que Exacto. puedan quizás apaciguar un poco el dolor que siente. Exacto, al momentáneo, como dicen las personas, sí, me reía y olvídate, esto está bien. Pero al momento, yo estaba en esos lugares, pero como que ahora tenía como que un poco de temor a Dios y decía, Dios mío, guárdame aquí, que no me pase nada. Yo dentro de mí oraba y yo, Dios mío, guárdame, que no pase ninguna cosa. Mientras estaba quizás en un bar, por decirlo así, exacto, o en algún lugar que tú no frecuentabas, haciendo, ¿verdad?, ese tipo de cosas que ahora de no tomar, ahora tomaba, quizás uno o dos, lo que sea, pero incluso en esa situación, pues orabas al Señor. Sí, yo ignorantemente, yo, Dios mío, guárdame, porque yo sabía que esos lugares lo que pasaba, porque yo lo veía, o sea, no iba, pero sí veía noticias, veía cosas, y sabía que yo estaba en un lugar que no era nada bueno. Y yo dentro de todo, yo, Dios mío, cuídame, que no pase nada. Cuando me vestía, yo me iba a las 12, me iba por ahí, y después con una sobrina mía que era de mi edad, también me invitaba, y yo, pues vamos. Después yo decía, cuando me decían que no me molestaba, cuando yo no sabía, en mi humanidad yo decía, yo no sé si Dios sí puede que me estuviera cuidando, porque había veces que yo quería salir, y todo el que yo quería, con quien quería salir, nadie podía. Y yo decía, yo ahora viéndolo de otra manera, yo decía, o sea, Dios cuidándome, porque mira que yo buscaba personas, y ninguna. Yo tengo un compromiso, yo tengo esto, llamaba a la otra, y yo molesta vestida. Yo estaba enojada, yo, Dios mío, me quedé vestida. Y yo digo que, ¿verdad? Sabrá Dios cuidándome, yo viéndolo desde ahora. Y mami, cuando yo me iba, mami se encabrar. O sea, mi mamá peleando, ¿verdad? Por mí. O sea, una madre orando, que las rodillas de una madre, ¿verdad? Llegan, de verdad que sí. Porque yo soy producto de una madre que oró, una madre que peleó, una madre que clamó por su hija. O sea, verdaderamente, sí, ella fue esa bendición en mi vida, porque mientras yo me iba, ella se encabora. Una intercedora. Tremendo. Entonces, una vez, ¿verdad? Estás en esa iglesia, ¿verdad? Que no es para nosotros quizás nuestro pensamiento, no era conservadora en sí. Sin embargo, en ese lugar como que era Dios que tocó. Sí. Yo digo que siento que verdaderamente como yo estaba, yo necesitaba buscar de Dios. Obviamente amor no, sí
sí no era era el lugar, ¿verdad? Pero sí fue un canal como quiera, porque... Claro. Perdón. ¿Verdad que Dios no se lo quita? Exacto. Cuando hay una necesidad. Dios lo Exacto. hará. Y lo vi definitivamente ahí. Porque Dios utilizó que siempre estoy agradecida de Dios primeramente, luego de ese joven, porque era líder de joven en ese momento. Y se había criado, su papá era bien amigo de papi, él me vio chiquita, o sea, que había también eso, y él era pastor, o sea, él era el hijo del pastor, y estaba hizo ese culto y me invita. Y ya Dios desde ahí ya quería conmigo trabajar, o sea, porque yo digo que Dios me tuvo que llamar a la mano. ¿Tú lo sientes así? Sí. Y se lo digo a todo. El Señor trabaja de diferentes formas. A veces uno, ¿verdad? En nuestra humanidad hacemos fuerza a Dios. Pero yo digo, Dios siempre va a ganar. Siempre. Yo siempre pienso, Por más cuidado. Dios siempre va a ganar. Y más cuando ya Dios tiene los ojos puestos en alguien. Exacto. Yo sabía que ya Dios, no sabía el qué, porque no sabía, obviamente, cuán magnitud Dios quería hacer conmigo. Pero Dios me quitó a esa persona. Bueno, o sea, ahora yo veo eso, ¿verdad? Ahora en el Evangelio. Dios me tiene que quitar a esa persona para yo llegar a un camino. Claro. O sea, Dios me está llamando. Dios es el único, Dios lo llena todo. O sea, una pareja, un hijo, una casa, o sea, nada va a llenarte como Dios. O sea, eso que está ahí, que tú puedas decir, mira, yo fumo, yo bebo, yo voy a lugares, no lo lleno. Créeme que no, porque lo viví. O sea, yo pensé que yo lo iba a llenar, no me iba a llenar, nada me llenaba. Incluso estaba en los lugares y decía, esto es estar en el mundo, o sea, no en el mundo, porque obviamente yo estaba allá en el mundo, o sea, estaba sin Cristo. Pero yo decía, esto es lo que a mí me hablaban de ir a esos lugares. Yo no lo vi igual, de verdad. Sí, y no estuve tanto, prácticamente para mí un año y cuidado. O sea, sí. Yo experimenté eso, pero en verdad no me llenó. No me llenó y había una mamá clamando que claro, también estaba eso. Entonces, retomando entonces el tema de, ¿verdad? Una vez que llega ya ese punto que estás en la iglesia, que el Señor te toca, ya de ahí tú te mantienes en el Evangelio, ahí es que Dios comienza entonces a tratar contigo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Con tu corazón. ¿Qué áreas quizás de tu vida puedes compartirnos? Que Dios comenzó cositas que Dios comienza como que a quitar poco a poco, ¿verdad? Aparte de lo que ya hemos mencionado que era tu pareja, pero una vez en el Evangelio es algo totalmente nuevo. Sí. Comienzan a ver experiencia, a ver aprendizaje, Todo Dios diferente. comienza a trabajar. ¿Qué nos puede, ¿verdad? Contar sobre eso? Pues como te iba diciendo de que estaba en esa iglesia, yo trabajo en mí, obro en mí ahí, ¿verdad? Puso ese amor hacia, sí, yo tenía amor hacia las personas porque siempre, mami, como te explico, mami, siempre fuimos personas bien amorosas, o sea, no que, sí en el Evangelio también, ¿verdad? Ahora somos más, todavía, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero soy una persona que, o sea, en ese momento, sí, Dios empezó como que a sentir amor hacia los demás, a sentir esa compasión hacia los otros, a ver la necesidad, o sea, sí me empezó a como que ver de otra manera las cosas distintas. De otra perspectiva. Y empecé ahí, y yo sé que Dios hizo muchas cosas conmigo, aprendí mucho ahí, porque en verdad la palabra que se daba era la palabra de Dios. Sí, en lo demás pues no estaba bien, pero ya Dios como me pegó como a redarguir, porque yo salía de mi trabajo y seguía con mi ropa que pues, no era lo que, las ropas que le agradaban a Dios, pero sí estaba tan de lleno que yo salía de mi trabajo y yo no me iba para mi casa, yo me iba para la iglesia. Yo me iba para la iglesia porque yo tenía un compromiso. O sea, que eso es una pasión en ti de estar en la iglesia. A pesar de que no estaba como Dios quería. Yo con los trabajos que yo comencé a trabajar, yo decía, yo tengo mi horario, yo tengo un horario, yo tengo mi iglesia. Y sí, al instante. O sea, que yo sé que hay gente que solo ha tomado, ¿verdad? La gente que me está viendo ahí, aún creyente que sí lo ha tomado tiempo. Para la gloria de Dios,
yo le di el primado a Dios, o sea, yo dije, no, yo voy a trabajar, y también le decía, si es tuyo, el trabajo me si no, pues no. Y le iba sinceramente a la gente, yo iba así, y le decía a la gerente, mira, yo necesito estos días porque yo voy a la iglesia. Y me hicieron el horario. Dios poniéndote en gracia, ¿verdad? Dios poniéndome en gracia, o sea, desde ahí, o sea, yo digo, Dios mío, Dios ha sido tan bueno, que yo digo, Dios mío, de verdad es algo impresionante. Sí, el mismo arreglando el camino para que estuvieras en el espacio para buscar. Y terminaba, estaba un tiempo en ese, buscaba otro trabajo, yo tengo mi iglesia, yo tengo tal horario. Lo quiere y yo iba con eso, si no me tienen estos horarios, yo no voy a trabajar. O sea, y me iban a dar el trabajo. No. O sea, que tú vas como que tú comienzas como que mira, aún en el evangelio, mira, el horario, tú sabes, que después vas como que diciendo, mira, esto necesito esto, aquello, pero empiezas como que ahí, como que mira, pues lo que tú digas al principio. Pero no, yo dije no, yo voy a trabajar y yo no me culto. Tuvo que pasar una mala experiencia para que entonces pudieras acercarte a Dios. Sí, entonces. Si pudiéramos decirlo de esta manera. Exacto. Yo tuve que, ¿verdad? A la mala de Dios tuve que venir. A la mala de Dios no es lo mismo. Es mejor venir, mira, tranquilito, por la vuelta, sin ningún quebranto, sin ninguna situación, sin ninguna herida, sin ningún proceso. Es mejor venir cuando Dios te llame. Venir a la buenita de Dios, porque a la mala es fuerte, te lo digo, porque sí lo viví, porque lo viví. Cuando estoy ahí, mami sigue orando por mí, porque mami estaba tranquila dentro de todo, porque dice, pues, está ahí, para que esté afuera, que esté ahí. Es como yo digo, mis hijos si estuvieran en un lugar que todavía está ahí, dale break, déjalo que esté ahí por ahora, que Dios está orando en él, o sea, ¿verdad que sí? Que haya mamás que estén pasando eso. Claro, si tu hijo está caminando en algún lugar, mira, déjalo. Porque rápido pega a las personas, no, que ese no es el lugar, o pega, no, Dios no te quiere ir. No, he aprendido en eso, hermano, con personas que me estén viendo. He aprendido, y mi esposo me ha ayudado mucho en esto, de que, mira, déjalo no con calma, dale su ley. Al momento no le sirven a Dios, pero me ayudó mucho a no lo obligo, porque va a ser peor. Claro. Que el que me esté viendo, mira, si está en un lugar, que esté en un lugar que sea, después que, para que esté en el mundo, se aquieta un poco ahí, porque he visto personas y casos, mis cuñadas, estuvieron, ¿entiendes? Y dejaron de hacer muchas cosas. Sí, no estaban en el lugar que era, pero sí dejaron de ir a lugares de vivir, ¿me entiendes? Que dentro de todo no es la verdad, pero sí es bien, si es el canal, como me pasó a mí, pues amén. Mami comenzó a orar, Señor, sácame de ahí, Señor, sácame de ahí, para que Dios me moviera a la verdad o a la iglesia de que ella estaba, lo que era la verdad. Mi mamá estaba, ¿verdad? Mi mamá estaba en el evangelio. Mi mamá llegó al evangelio, pero llegó obviamente de adulta. Ya yo estaba adulta. Ya yo estaba adolescente cuando mami comenzó a ir a la iglesia y a estar en los caminos. Ella solita peleando por nosotros, o sea, peleando por mi hermana, peleando por mi papá. Siempre hay una columna que no permite en la casa, que es la que trae a los demás. Exactamente, y mami, una guerrera, o sea, intercediendo por su familia, decía, Señor, que pase una tempestad para que ella vea, o sea, pero ya yo estaba jangueando, yo iba los sábados a jangueo y domingo me iba para la iglesia, donde yo estaba. Pero ya Dios me empezó como a inquietar, como que yo estaba endosado. Yo sabía que yo estaba mal. Sí, estaba. ¿Entiendes? Yo estaba aquí. Quiero a Dios, pero también. Quiero a Dios. Entonces yo me quedaba con mi ropa, ¿verdad? Y cuando yo a veces estaba así, me empecé a poner faldas pegadas. Que a mí no había quien me pusiera una falda, porque yo no quería ni una falda ni corta ni de ninguna. Yo trabajaba en una tienda de mahón. Yo me compraba mahones todos los días. ¿Verdad? Eso es, ¿verdad? Cada persona es diferente. Claro, sí. Y aclaro, ¿verdad? Que recordemos que es parte de su testimonio. Es parte de mi testimonio. O sea, no vamos aquí a juzgar a nadie, ni el que esté comenzando, ni el, ¿verdad? Ropa, ni nada de eso. Porque ese fue mi proceso. Dios va santificando a cada persona a
su manera, ¿verdad? Y eso. Sí, sí. Que quiero enfatizar eso porque no quiero que vayan a sentirse mal, Sí, no, que esté escuchando. eso es importante. Es bastante importante. Si no estamos para juzgar ni nada, esto es para edificar a la vida, ¿verdad? De todo el que... Entonces, Dios fue trabajando en mí, yo me compraba acá. Como que me lo daban en descuento, trabajaba y seguía. Pero yo decía dentro de mí, yo tengo que hacer algo. Ahí estando en esa iglesia. Yo, Dios mío, yo tengo que hacer algo porque yo decía que Dios me cambie. Dios me cambie cuando se me tira para atrás. Que sí, que ha pasado a mucha gente. Sí, sí. Tampoco. Dios pone una parte y tú pones la otra. Claro. Y eso lo vi. O sea, lo viví y yo digo, wow. Ahora yo digo, Dios, no entiendo tantas cosas porque uno va entendiendo y uno va madurando. Sí, esto es algo que es progresivo y es poco a poco. Y a veces la gente se frustra y por ejemplo hay gente que dice, no, no le evangelio porque no le cambiar. No viene el evangelio porque no quieres tomar la decisión. Porque realmente el evangelio, o sea, tú llegas como tú estás. Como tú estés. Se acabó. Ya. Manda. Lo demás, claro, le toca a Dios, al Espíritu Santo. Es el que obra. A mí no fue ningún hombre, como siempre digo a los demás, porque tú estás haciendo ahora, ningún hombre. Dios trató conmigo. Dios me dijo qué no le agrada y qué le agrada. Sí, ningún pastor vino y te dijo, mira, no, porque no tenía ese fundamento en vestimenta. Okay. No lo tenía. Sí, en base al lugar donde... Exacto, sí, yo sí me instruía y me hablaban la palabra y me llenaba y me estaban dando, ¿verdad? Pasto, ¿verdad? Pero no las vive, no lo demás, o sea, lo demás yo no estaba teniendo eso. No tenía un discipulado como se debía. Sin embargo, ¿verdad? Dios mismo trabaja conmigo porque yo sé que las oraciones de mi mamá, yo sé que estaban corriendo por ahí. Y Dios o sea, hay gente que tarda, hay gente que... Sí. Pero Dios estaba bregando tanto conmigo ahí, o sea, en esa área, que yo me quedaba, yo misma a veces decía, Dios mío, pero como que ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque no, me empecé a poner las faldas así, tubilladitas, que yo decía que no iba a poner ninguna, pero me empezó como que, y mami decía, mira, te compré esta faldita, no me obligaba, te la compré que tú quieres, te gusta. Muy sabia. Muy sabia ella, o sea, pero no me la obligaba, me decía, mírate, o me las prestaba las de ella al principio, después fue que me empezó a comprar, y me las prestaba, no, mira, tengo tu faldita, si quieres, ¿verdad? Y me invitaba para su iglesia. Y entonces se formó una tempestad ahí porque en verdad había un desorden donde yo estaba. Al no ser la verdad, pues es un desorden. ¿Tuviste que salir de ahí? Sí. Tuve que salir de ahí porque mi mamá estaba orando para que yo me sacara. Y sí se formó una tempestad, como mi mamá lo mismo le pedía a Dios, no conmigo, sino que con todo el ámbito de ahí era muy cargado. Cargado en sentido, no en el culto, en la vida familiar, la vida pastoral. Y yo me fui. Y Dios utilizó eso para sacarte entonces de ahí. Y ellos seguían buscándome y sí, como que sentía un poquito de presión, mire, no va a venir más, sí me buscaron. O sea, porque no dejé de ir, o sea, no quiero estar más de aquí. Había mucha juventud que por eso también, eso me llamó. ¿Te atrajo? Me atrajo. O sea, me atrajo el primer día que me invitó. Yo dije, y hacía compartir, después de ir íbamos para el cine, y yo me ponía mi faldita para la iglesia. Cuando íbamos para el cine yo me la quitaba, y después que me la quitaba, me ponía mi pantalón y vámonos para el cine. Y esa vida así, Dios me empezó a redarguir, porque yo dentro de mí sabía que no estaba bien. Yo sabía de mi mamá, ¿me entiendes? Yo veía a mi mamá. Y dentro de mí yo decía, yo no estoy bien, yo estoy en dos aguas, o sea, yo estoy mal. Algo no está bien aquí. Algo no está bien aquí, y yo dentro de lo que no sabía mucho, pero... No solamente eso, el mismo espíritu te va redarguyendo también. Exacto. Sí. Ahora sí puedo ver que sí era el espíritu, en el momento no. Realmente pues no tenía ese conocimiento más allá. Incluso aún si tu conciencia no te corrige, mayor te conoce Dios. O sea, Dios lo va a hacer. Sí, y verdaderamente mami oró y me fui y empezó a invitarme para su iglesia y empecé a ir con ella y me empezó a gustar y veía
el cambio. O sea, no tanto, sí en vestimenta, obviamente, porque era una iglesia pentecostal, era una iglesia conservadora, ¿verdad? Que sí estaba. Y comenzó a ir con mami me invita, así vamos, me empecé a llevar mis nenes, me iba con mis nenes. No recuerdo bien cuándo fue que verdaderamente, cuando llego, que llevo tiempito, yo comento con la pastora, no recuerdo bien cuándo me reconcilio, o sea, cuándo acepto a Cristo como tal, porque yo lo aceptaba, esa es otra que yo quería decir, en un paréntesis. Yo, cuando me invitaba al principio, cuando estaba en la Copa del Mundo, yo aceptaba a Cristo. Y ya, y volvía a lo mismo. Y May me invitaba de nuevo, yo tenía un jueguito. Y May me invitaba de nuevo y yo lo acepto. Pero no lo aceptaba genuinamente. Sí. O sea, yo lo aceptaba, que yo sé que a muchos les pasó. Claro. A muchos en el evangelio. Y todavía les pasa. Y todavía les pasa. O sea, o pueden 2 o 3 días y... Sí. Pero sí tenía un juego. Sí tenía un juego de que no lo tomaba en serio. O sea, yo iba a la de mami cuando mami me invitaba, esas veces así que estaba con papá todavía, y yo sí lo acepto, y después me seguía lo mismo, sí lo acepto, y volví hasta que volví, todo el tiempo hacía lo mismo. Y después cuando llego a ¿verdad? La de mami como tal, que mami me invita, yo le digo a la pastora, no sé en qué momento de verdad la acepté verdaderamente, no recuerdo ese momento que fue ese día, sí. como tal, de verdad que no tengo esa memoria. ¿Recuerdas incluso el año? El año, mis nenes estaban pequeños. Tiene que ser como 2015 o 2016 porque Okay. la persona que estaba hablando con los nenes, ellos comenzaron más o menos ahí. Tiene que ser más o menos 2017, vamos a ponerle, más o menos, que sí, acepto al Señor verdaderamente, en la demanda. Y comenzó a estar ahí, incluso le pregunto, pastora, ¿yo puedo bautizarme de nuevo? Porque yo sentí que no fue válido porque yo no estaba bien. O sea, yo no sé si eso se puede o no. Bíblicamente solamente, ¿verdad? Una sola vez, ¿verdad? Yo sé que nadie se va a bautizar 20 veces. Ajá. Pero yo hablé con la pastora que yo tenía para ese tiempo y yo sentía que no fue válido. No sé si eso se puede. Ella lo vio de la manera de que, exacto, como yo no estaba apta para bautizarme, que es triste ver personas Claro. ¿verdad? Eso es algo serio. Que bajo, muchas veces bajo ignorancia, a veces, ¿verdad? Sí, o no, hay que tener una visión, la visión pastoral, muchas veces claro. no estoy criticando ni nada de eso por el estilo, pero sí ayuda mucho la parte pastoral. ayuda mucho y tener un discipulado y sentarte y Claro. poder, ¿verdad? Todo, Sí, ¿verdad? sí. En el orden. Pues como eso no vi un orden donde yo estaba, pues yo tomé la decisión de bautizar, lo bauticé, pero no estaba bien, o sea, yo sentí que a Dios no le agradó y no era válido. Yo me sentía así, Sí, sí. al momento, o sea, después, porque obviamente no lo entendía al Claro, momento. sí. Pero le preguntó a la pastora, habló con ella y le digo, mira, yo me bauticé en esta manera, yo vengo a esta iglesia, yo estaba en tal lado. La pastora era súper amiga de mami, ella se crió con mami y prácticamente era como mi tía. O sea, había ese afecto y todo y pues mami estuvo siempre, mami fue la primera oveja de ella conocí, que la hizo pastora. Cuando yo la llamó y junto con el pastor, y mami fue su primera oveja y mami estuvo desde el principio. Y entonces le comento a ella y me dice que sí. Y me bautizo. Me bautizo, pero ya yo sabía que yo estaba lista para bautizar. Sí, en ese entonces. O sea, en ese entonces. Básicamente ya tenía la madurez y el conocimiento. Exacto. De que sí, ya yo no iba a estar, ¿me entiendes? Yo era las cosas. Creo que fue la diferencia entre la Y sí, primera Dios vez fue y- cambiando muchas cosas como que era ahí. Porque sí me gustaban todavía cositas, obviamente todavía no era como todo exacto. Como cuando tú comienzas, porque prácticamente ese fue el comienzo verdadero de estar en el Evangelio. O sea, ya ahí sí era certero, porque ya yo había aceptado a Cristo verdaderamente en un lugar que sí era correcto. En ese mismo lugar creciste. Exacto, ya ahí yo empiezo a crecer. No tuve un discipulado, porque no
no tuve ese soporte, enseñanza con los pastores, ¿verdad? Tristemente, que se supone que una persona coge su discipulado y, Claro, sí. ¿me entiendes? Para aprender. Es de la norma normal. Exacto, prácticamente más fue bien el Espíritu Santo conmigo seguía, porque no había, obviamente sí, de los conservadores y todo eso, ya yo sabía todas esas cosas porque sí era ahí Sí, así. lo normal. Las cosas sí, pero no abundar en Biblia, en Sí, fundamento, en más allá. Profundizar. Sí había prédicas, sí había estudios bíblicos, sí el pastor tenía un conocimiento chévere, o sea, basado en la Biblia es full, hasta ahí. Pero como no tuve como esa, ¿cómo te explico? Esa enseñanza, ese en la palabra, no la tuve. Que están carentes de ciertas cosas. Además que era una iglesia pequeña, no por lo pequeño, porque la iglesia pequeña a mí me encanta, yo siempre he estado en iglesias pequeñas, gloria a Dios por la grande, amén. Claro. Pero éramos poquitos, éramos una iglesia humilde, una iglesia que no tenía ninguna ayuda de nada. Los que estábamos eran 2 o 3, no había entradas, éramos nosotros, y ya así. Una iglesia súper humilde. Prácticamente tuvimos mami y yo prácticamente a veces solos. Prácticamente nosotros éramos las únicas de miembros que había. Después se llenaba un poco como todas, después se vaciaba otra vez. Pero éramos como que las columnas de ese lugar, ¿verdad? Para la gloria de Dios, las que estaban full con los pastores, porque los demás no estaban, pero algunos sí estaban así congregados. Básicamente, ¿verdad? Te convertiste en una columna de ese lugar, ¿no? Si Ajá, pudiera decir. mi mamá y yo, sí. Okay. Exacto. Mi mamá ya estaba de columna, pero cuando al llegar yo ya estar ya sometida, pues sí me convierto ¿verdad? En una columna y me ponen de líder. La pastora me da a los niños. Es que fuiste creciendo, o sea, no te usan gracias. Exacto, sí. Fui canal de bendición, la palabra del Señor, traje a muchas personas. Dios me decía que iba a pescar, almas. Exacto. Traigo muchas personas, palabra del Señor, ¿verdad? Dios me dio ese privilegio de poder traer muchas personas. Mira esa gracia de Sí, de que mira, vamos, y iban y se quedaban. Palabra de Dios. No era que no iban más nada, pero seguían visitando y algunos se quedaban. Dios me utiliza para traer una persona, yo le doy un tratado en un sitio de comida, porque me pasaba dando tratados por ahí en Río Piedra. Incluso ahí mismo en la iglesia de mami, Dios me pone en mi corazón a repartir comida a los ambulantes. Pero eso fue un ministerio que pues, lo tenía en mi corazón, los pastores pues me dieron, ¿sabes? Sí, qué sé yo, pero que pues, era algo que como que era un ministerio, pero que como no estaba nada en orden, anyway, no sé si me entiendes. Sí. Pues anyway, Dios me lo puso en mi corazón y yo tenía ese anhelo de que yo iba a repartir comida. Sí, de trabajar porque me gustaba moverme, o sea, siempre fui una persona que me gustaba moverme, o sea, y quería estar ayudando a otros, porque ya Dios no lo tenía en mi corazón. Siempre he tenido esa cosa con los deambulantes. Sé que pues hay unos, ¿verdad? Que no todo el mundo pues, ¿verdad? Le tiene eso, pero sí siempre he tenido esa conexión del deambulante, siempre. Y anhelaba tanto poder llevar comida que incluso me iba más sin los pastores, sin todo. Yo preparaba, incluso mi tío me ayudaba a preparar el almuerzo. Preparaba 50 almuerzos y me iba a la llave. Llevamos una bocina, orábamos, Señor, guárdanos, cuídanos esto, porque esto no es fácil. Esto es un ambiente que tú te vas a cachar. Era peligroso. No, íbamos así algo, nos poníamos frente, yo me ponía frente allí con mami y ponía la bocina y ponía la mancha y repartía. Ellos tenían hasta un líder. Ellos, mira, que yo digo, hasta ellos tienen liderazgo. O sea, había uno que le decía que ustedes van a hacer la fila. Y yo le hablaba también por él porque tú sabes que todos se quieren tirar encima. Y había que tener un carácter, ¿me entiendes? Y yo, pues, tan pronto tenía la fila, pues le repartía las comidas.
verle esa cara, verle esa felicidad, Claro, me sí. llenaba. Y mi mamá Eso. también. Incluso mi papá no le servía a Dios, mi papá me daba, me decía, compra todo. Mi papá no le servía a Dios, pero lo que faltaba era que le sirviera a Dios, porque tenía un Ajá. corazón enorme. Le gustaba ayudar. O sea, yo aprendí todo eso ya de mi casa. Mi mamá igual, mi mamá siempre le gustaba ayudar a todo el mundo, apostando en el hotel. Y me encantaba hacerlo, me encantaba. Yo iba todos los sábados, ya los sábados me esperaban. Me contaban historias tan profundas. Una era pastora, otra quería que le pusiera alabanza, o metal alabanza. La mayoría era apartado. Y yo me iba tan llena, o sea, como que yo hice una obra para Dios, o sea, y yo decía, gracias Señor, Te me sentías encanta. satisfecha. Me sentía bien de poder ayudar a otros, de que estoy haciendo algo, de trabajar para Dios. Yo quería trabajar para Dios y lo hice mucho tiempo. Incluso Dios me dio una palabra una vez a través de un evangelista, no me acuerdo cuál fue, pero me dio una palabra que me dijo, tú, como tú tienes eso en tu corazón y tu anhelo, Dios te va a suplir hasta la hecha lo que sea, va a aparecer. Y lo vi. Me traían cajas de cabeza, me traían cajas de agua, me traían cajas de todo. Vi la mano de Dios porque Dios dijo, pues, que ella está dispuesta, pues yo voy a bregar. Y yo voy a meter mi mano y yo siempre, con mi fe, yo me iba. Y fue una bendición para mí, una experiencia que lo cuento en todos los lugares porque fue enorme. Entonces, después fue disminuyendo, después empecé a ir, no tenía era mi mamá y yo, no tenía un soporte de la iglesia. O sea, sí éramos poquitos, pero que no iban conmigo nunca ellos. Y no me importaba, o sea, pero fui dejándolo poco a poco, me fui desmotivando. Hasta mi mamá me preguntaba, mira, pero ya no estás yendo. Sí. Mi papá me decía, mira, ya no estás yendo, ¿qué pasó? No te veo. No como tengo que- la diferencia. Y empecé a dejar, no seguimos nada. Seguí orando, que le doy el tratado en el sitio de comida. Dios me utiliza para darle ese tratado. Y yo le doy el tratado y atrás dice mi número y decía el nombre de la iglesia. Le doy el tratado. La persona me escribe, me dice que dónde es la iglesia para ir. Dios me usa para traerlo a la iglesia. Se queda en la iglesia, se acepta a Dios, se queda convertido muchos años, mucho tiempo. Pero antes de que, cuando él empieza a ir, yo empecé a él empezó a gustar, me empezó a gustar. Y empecé a sentir algo por él y él también de mí. Pero ¿qué pasa? Que es normal. Yo digo, bueno, pues yo no tengo a nadie, él está empezando en la iglesia, voy a asumir yo que, bueno, está nada malo. ¿Me entiendes? Sí, exacto, algo sano, una persona bien respetuosa, mi mamá era loca con él, él era loco conmigo, demasiado diría yo, él tenía una nena, la nena era loca conmigo, todo era como si fuera Dios, o sea, algo bien. Parecía, ¿no? Parecía, Sí. pero vienen predicadores, vienen personas usadas por Dios y me dicen, ese no es. Esos son los no de Dios. Los no de Dios que yo lo que no nos gustan. Los no que no nos gustan. Y recibí ese no de Dios. Y como ya yo tenía sentimientos, yo decía que yo no recibía esa palabra. Eso no era de Dios. Para que le ¿qué está pasando? Claro. Yo no recibía esa palabra porque es un peligro. Porque cuando ya hay sentimientos, ya ahí tú no quieres Sí, ya tú escuchar a estás nadie. envuelto. Ya tú estás en tu concupiscencia de que eso es ellos están mal, tú estás bien. Y venían, porque no venían uno más. Ah, Yo te utilicé para traerlo a los caminos y traerlo aquí, no para que fuera tu pareja. ¿Me entiendes? Y yo, ajá, los no de Dios. Dios No no de sigue Dios. diciendo que no. los no de Dios duelen, pero son necesarios, Claro. porque si yo no le hice caso, yo me fui a la que yo, no. Y la pastora decía, no, yo creo que para mí, o sea, tampoco me decía que no, pero el pastor siempre decía, sigue orando, Por lo menos había una voz sabia. en Por lo todo menos aquello. dentro de todo había una voz sabia, porque pues como ella se llevaba bien con él, Ajá. pues lo veía tan nice, pero hay que orar, obviamente. Sí. No todo lo que se ve bonito es bonito, Claro. o sea, es algo de Dios, o sea. Entonces yo pegué a orar, yo siempre mi mami pegó a orar, esa mamá ahí pendiente, tú sabes, Un ojo de águila. esa guerrera pendiente.
me cae bien, me cae bien, vamos a seguir. Vamos a orar al medio hora, Señor. Si es tuyo, si no, sácalo. Afuera. Hacho, mi mamá siguió seguimos. Hay mujeres que hay que coger de miedo en la oración. No, definitivamente ella en la oración, definitivamente. Y mira que muchas veces Dios me dejó de lobos porque mami oraba. Y Dios me decía, son lobos. Son lobos. Dios usaba mujeres sencillas. Sí, de verdad que mi mamá ha sido, yo la chacho, ella, Dios mío, es mi soporte, de verdad que me ayudó mucho en el Evangelio, me ayudó mucho con mi tía, siempre ha estado mano a mano con mi mamá, que verdad que son una bendición porque sé que hay personas que no tienen esa bendición, ¿verdad? De tenerla, o la tienen lejos, o está y no está, como uno dice, porque pues, no está. O quizás no le sirve a Cristo, no tienen ese privilegio, ¿verdad? De que son personas. Exacto. Que tuve por lo menos esa bendición, ¿verdad? De que mi mamá siempre estuvo ahí, siempre me ayudó, siempre estuvo en mi proceso, siempre ha estado todavía. Y entonces, pues esa persona no era, y pues con el tiempo yo seguí. Y Dios, no, tú quieres seguir, pues sigue. Entonces, pues cada día más era la conexión. No deja. ¿Tú quieres seguir? Pues sigue. Pues yo te estoy cuidando. Pero si tú quieres seguir, allá tú. ¿Verdad? Porque él me quería cuidar. Entonces siguió creciendo más la relación. Su familia me quería, todo estaba nice dentro. Y nada, y entonces buscamos papeles para el registro demográfico para casa. ¿Ustedes iban en serio? Entonces. Él me compromete, pero ya obviamente ya había un tiempo también que no fue tampoco rápido. Pero sí, ya soy en serio. O sea, él me compromete, vamos al registro demográfico, yo busco papeles y todo, buscamos papeles. O sea, para hacer la salvedad, ya Dios te había hablado que esa no era tu pareja. Que esa no era mi pareja. Ya yo lo sabía. El consejo del pastor era sigan orando. Entonces, incluso en medio de todo ese panorama, tú te entrelazaste, ¿verdad?, en esos sentimientos. Siguió creciendo. Seguiste por encima incluso de lo que ya Dios había hablado. Siguió creciendo, pero yo no había olvidado más. Ahí está el punto. Yo no estaba lista para tener una relación. No estaba lista. Yo no estaba lista. Yo pensaba que yo estaba lista. Dentro de mí. Que uno me diga, no, yo estoy sana, no, yo estoy ready. Tú llevabas tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Ya había madurado en ciertas áreas, y ya eras columna, ¿verdad? Ya Dios te había puesto en gracia, ya habías avanzado en el Evangelio, sin embargo, había algo, ¿verdad?, que todavía no te permitía ser libre, básicamente. Esa profecía, porque me dijeron que sí, que la persona que yo estaba, ¿verdad?, que Dios me utilizó para traer la caminos que estaba contando anteriormente, la persona en una vigilia, estábamos los pastores nosotros nomás en un lugar, o sea, no éramos una iglesia ni nada, estábamos haciendo una vigilia nosotros mismos, y supuestamente Dios dice que sí. Después que los no de Dios, supuestamente Dios dice que sí a través de él. Y no era, eso no era cierto, no era verdad. En su propia humanidad y en su emoción, tristemente me da esa fuerza profecía que me hizo sufrir. Nuevamente después que ella ya había sufrido. Porque termino con él. O sea, él no era de Dios. Vuelvo a sufrir, yo lo quería ya. Y me tiro al piso, y cuando nos dejamos me tiro al piso y le digo, Señor, otra vez sufrir de nuevo, otra vez querer una persona ya, aunque sí quería la persona, o sea, yo le llegué a coger amor, yo le tenía amor. Y al tratarme así, me trataba súper bien, pendiente a todo de mí, o sea, mira, necesitas todo lo ámbitos, con mis hijos los amaba full. O sea, que tú no dices, mira, no, no tenía mucho tiempo. La nena se quedaba en mi casa, ella me quería como su mamá porque él tenía su nena, él la crió. Y cuando me dicen esa fuerza profecía, y ahí estaba la consecuencia que Dios me quiso educar. Y yo con esta vestidura. ¿Cómo lograste salir de ahí? Tardé bastante en volver otra vez a tener otra relación, o sea, a volver a enamorarme de nuevo. Yo estaba súper destruida otra vez, o sea, yo el mío otra vez no, porque, ¿sabes? Y aún ya estaba en el Evangelio.
lo viví ya estando en la iglesia. Sí, sí. Antes yo no estaba. Que lo asimilé obviamente mucho mejor porque ya estaba con Cristo, pero fue venida otra vez. Claro. Y lo más fuerte de todo es que Dios te quería evitar esta situación. Sin embargo, ¿verdad? Dios Esas siempre son las quiere el bien para consecuencias nosotros. cuando uno cierra los oídos, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y se deja llevar por los sentimientos, ¿verdad? Si algo pasa de enfermedad, si algo es algo así que el corazón es engañoso y cuando los sentimientos se entrelazan, es un problema porque, ¿verdad? Es fuerte salir de ahí. Sin embargo, ¿verdad? Si hoy estás aquí es porque sí lo lograste. Sí, amén, seguro. Sí, ya con el tiempo siguieron llegando lobos porque yo sabía que Dios me había hablado, de que Dios tenía una persona para mí, de que yo bastante oraba, ¿verdad? Intercedía porque yo quería tener una relación bien. Como toda joven, quería que mis hijos pues tuvieran esa figura, que amara a mis hijos primero, luego a mí. O sea, primeramente amar a Dios, después a mis hijos y después a mí. Dios me hablaba siempre, te voy a dar una persona limpia, te voy a dar un vaso, te voy a dar una persona conforme a mi corazón, ¿cómo se dice? Que lo que Dios te da bueno, me decía, lo da bueno y para siempre. Que ya eso de no va a ser un mismo para siempre, lo de Dios para siempre y permanece. Una palabra certera. Exacto. Dios me ministraba mucho a través de muchas personas que iban y me lo decían. Me decían, está cerca, sigue esperando en Dios, y yo esperando Pronto. Esas son las pausas que tú dices, Dios pero está tardando. ¿Cuándo, Señor? Porque Casi- llevo tiempo casi de esperando. jamona. Y yo, Señor, no quiero ser una viejita. Esperando. Pero Entonces, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale la pena porque Vale esperar la en pena. Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Esperar en Dios, Dios verdaderamente me trajo a esa persona. La persona y yo nos conocimos, la pastora lo invitaba a mi iglesia, pero de normal, él iba predicaba. Dios me dijo que lo traía de lejos y bastante lejos me lo trajo, de Guayama. Me decía que era hijo del pastor. Dios me hablaba certero. Y así como me hablaba certero a mí acá, se lo hablaba a él allá, que es el mismo Dios. O sea, aunque fuera a la distancia. Sí, cuando que es no nos algo de conociera. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo. Verdaderamente, tú te das cuenta de que Él te dio, aunque tú sigas cumpliendo, sí se pide confirmaciones, sí sigues orando, pero muchas veces Dios da muchas señales. No sé si lo viviste, ¿verdad? En tu caso, pero sí Dios da señales. Nosotros, su mejor amiga de él, la mejor amiga de Israel, era mejor amiga mía que la conocí en un trabajo de verano, después que él ya la conocía. Para que tú veas cómo va entrelazando las cosas de Dios, porque era su mejor amiga. Yo la conozco a ella después. Y nos hacemos full, o sea, somos los tres ahí. Y yo, wow, Dios mío, cómo son las cosas de Dios. O sea, su mejor amiga vive acá en esta área, ¿sabes? En el área. Pegamos a orar juntos los tres en conference, no sé cómo se llama, sería casi eso. Eso no existe. Yo creo que eso no existe. Eso era cuando no estaba No sé, enamorado. exacto, pero vamos los tres. O sea, siempre fue un orden. Lo de Dios siempre es ordenado. Mi mamá siempre estaba. Siempre tenía un testigo. Creo fielmente que una persona que esté empezando un noviazgo, les aconsejo que siempre hay un testigo. Eso es el orden de Dios. Eso casi no se ve. No se ve. Pero Y muchos lo ven. sí, como algo que muchas veces esto lo ven como algo exagerado. Exacto, O ya exacto. somos grandes, eso era Sí, antes. eso no va a pasar nada, no te puedes confiar. Pero o sea, ¿verdad? Uno por que más viene, uno sí sabe que aquí puede pasar lo que sea. exactamente. Esa es la realidad. No porque uno esté firme y en Ajá. Cristo significaba que no podía pasar un desliz o dañar algo. Tenemos un enemigo que está buscando dañar los planes de Dios. Exacto. Y saber que ya era algo de Dios, podía buscar la manera de cualquier Claro. momento, porque sí la busco muchas veces. O sea, cuando es de Dios siempre hay oposición, siempre hay Creo que guerra. creo que a todos nos ha pasado ese punto que el enemigo, las cosas que yo te digo, siempre el diablo va a intentar engañarla. Sea como sea. Siempre, desde el huerto de la Eso es algo que nadie se libra de esto. Exacto. Ahora sí podemos evitar, ¿verdad? Hacer una Exacto, para patada evitar ahí. y para testimonio, para guardar nuestro testimonio, Ajá. siempre lo hicimos. Así que es importante el chaperón.
El chaperón tiene que estar. Si no te gusta, no tengas pareja. No se puede entonces, porque Lo sentimos. ¿verdad? Para cuidar. Claro. Es algo que yo lo viví y se lo aconsejo a todos los que, Sí. a mis amistades que no tienen pareja, siempre le digo eso. A la juventud de Siempre. ahora. Y la juventud de ahora que Son muy confiadas. demasiado. Entonces, lo mejor es tener un chaperón. Sí. Es que carrillo bichera. Que el que esté firme, mire cómo caiga, dice la Biblia. Exactamente. Entonces, siempre estuvo mi mamá, siempre, o estaba nuestra mejor amiga. Siempre estuvieron ellos te lo pueden testificar mi mamá y mi mejor amiga que se llama María, que la bendiga, donde quiera que estar en Hernández. Algún día va a escuchar esto. Exacto, cuando lo escuches, pues tú sabes. Pues ella siempre estuvo, siempre orábamos, ayunábamos para que Dios confirmara. Estábamos en esa llenura de que Dios hablara. Ajá. Buscando la dirección de Dios. Buscando la dirección de Dios como se debe. Ok. Que esa es otra, así que brega esto. Claro. La dirección de Dios, buscando la oración, para que no seas marcada y seas herida con algo que no es de Dios. Eso es lo mejor que te aconsejo que puedes hacer, porque es lo mejor, es la mejor decisión. Y oramos, Dios le daba una palabra ya, le daba especificaciones de mí allá. Dios le hablaba, es así, la persona. Y acá Dios me decía también lo mismo. O sea, Dios nos hablaba lo mismo, él allá y yo acá. Incluso su mamá estaba orando, mi mamá estaba orando, todo el mundo había un... Estaban todos en la misma sintonía orando. Exacto. Había una gente ahí, mira, había un escuadrón ahí orando. Por lo mismo. Entonces su mamá oraba, Señor, dale una persona buena, porque tuvo lo mismo que viví yo, él lo vivió. Okay. Vinieron vinieron personas que supuestamente eran de Dios, damas y manos. O sea que vivimos lo mismo, él allá y acá también. Sí. Ese mismo proceso. Porque cuando ya, como te explico, cuando ya viene algo de Dios, va a haber oposición y va a haber guerra. Sí. Y lo vivimos los dos a la misma vez, lo mismo. Y la mamá de oraba, Señor, que se haga lo que tú quieras, porque no van a caer, que sea una persona tuya. O sea, la oración de una mamá, por cuidar lo que sea de bendición, que sea una persona de Dios, verdadera. Y me acuerdo que en un culto, Yari me predicaba a mi iglesia, pero yo no sentía nada por él. Él se ríe porque a mí no me gustaba. Para nada, yo pensaba que era de cerca, o sea, antes que Dios me diera que era de lejos, pues yo decía, bueno, pues es de cerca, por aquí en esta área. Ni pensar. El varón verá esto pronto. Él lo sabe, se echa a reír porque digo, bueno, a mí esto no me gustaba nada, de nada, por mi cabeza no pasó. Brian Figueroa va a ser mi pareja. O sea, nunca. Qué cosa, oye, que Dios quiere para nosotros, muchas veces nosotros decimos como que no, ese no. Porque ese no, y mira, ese era. Nosotros mismos nos hacemos un sabotaje. Sí, y yo decía en mi mente, normal, ¿verdad? Como otra persona, yo, bueno, pues de esta área cerca. Vamos a ver. Pero no era de cerca, era de lejos, bastante lejito, que yo no lo tenía. Pero de verdad que esperar en Dios, buscar a Dios, ¿verdad? Como se debe. Después de todas esas heridas que pasé y después de todo, Dios me da ese regalo, porque así Dios me lo dijo, te doy un regalo, te doy un regalo que va a hacer tu vida cambiar. O sea, fue todo tan diferente, nunca había experimentado en el Evangelio, ¿verdad? Tener una persona que también eso fue todo bien diferente, ¿verdad? Tener a esa persona dentro del Evangelio, una relación del Evangelio bien, o sea, como se debe, pues todo fue bien distinto. Todo fue tan bonito, todo se entrelazó una cosa con la otra, los nenes, con él, la conexión con mi mamá lo conocí hasta primero que yo, porque hablábamos hace por meses. Pues él iba normal a la iglesia y predicaba y se iba. Una vez le doy mi número para que... Bueno, así se empieza. Yo creo que todo el mundo, bueno, casi todos de aquí. No sé qué es lo que pasa con los números. Sí, pasa con los números, pues le doy el número, para la ubicación, para que llegue a uno de los puntos. Desenmascarando las estrategias ahí. Entonces le doy mi número para eso, entonces se lo envío como tal, pero en realidad no fue ni por el número en ese momento. Fue después que, ¿cómo digo?
El número con el GPS para Exacto, pero antes de eso, enamorar al varón. Dios nos confirma después. No, todavía no. Voy al culto de él con la amiga, una amiga, vamos juntos. Voy con ella, perdón, a su iglesia. Y en su iglesia, la primera vez que yo lo veo, vamos a gozar el culto, es normal. Yo no tenía ningún sentimiento todavía ni nada. Y él le dice a la mamá, para que tú veas cómo son las cosas, la palabra tiene poder, porque él le dice a la mamá, cuando me vio, esa va a ser mi sierva. Pero yo ni hablaba nada. O sea, fui a ese culto. Caminando enferma. O sea, él se fue bien en fe y dijo, esa va a ser mi sierva, le dijo a la mamá, relajando. Pero no, para que tú veas cómo son las cosas, yo no había nada, él fue que lo dijo y ya. Mamá. Y ese día sí me pide fe. Ese día sí me pidió. Bueno. Me pidió fe y le dijo, ¿cómo es que se...? Me dijo a mi mejor amiga, ¿cómo es que se llama ella para pedirle fe? Me pidió fe. Pues como ya nos vimos en el culto y eso, pues qué sé yo. Y entonces pues ya ella había ido a predicar a mi iglesia también, que pues nada. Y me pide el Facebook y entonces sí pegamos a hablar por Messenger, siempre todo sano, o sea, nos enviamos mensajes cristianos uno al otro por la mañana y cómo está y cositas bien sencillas, bien cortas. Sí, o sea, no empieza así. Es una persona que no es muy expresivo. O sea, tímido. O sea, como porque no nos conocíamos. Ya cuando ya te conoces, pues ya habla un poco, pero yo siempre he sido la más que hablo en la relación. O sea, siempre he sido la más que. Y yo, pues, hacía muchas preguntas de su vida. Y yo, pues, le preguntaba todo. Y él me contestaba. Al grano. Exacto. Pero más bien todavía yo no. O sea, no había un sentimiento hacia él todavía. Él ya mejor un poquito, iba por ahí. Pero yo todavía no. Y él se ríe porque él dice, tú no me querías, yo no te gustaba. Entonces, pues empezamos a hablar más, como te dije, seguimos orando, seguimos ayunando con postre y todo eso. Hasta que Dios un día un culto a través de mi pastor que yo tenía para ese momento, él estaba sentado en un lado y en otro. O sea, como yo recibí ya una falsa profecía en el momento anterior, ¿verdad? De mi vida, lo que viví en el pasado, yo decidí que ya, yo por lo menos me puse un poquito a cerrar las profecías y quise guardarme, era entre él y yo y de nuestra mejor amiga, mi mamá, y no dijimos nada. Y mi pastora me decía, mira, sabrá decir que relajando, oye, porque es bien buena persona, qué sé yo, pero yo todavía está cerradita, yo no voy a decirle a nadie. Si Dios habla, va a hablar. No aprende. Si Dios va a hablar, uno va aprendiendo bastante con los cantazos y con la experiencia. Y uno va madurando. Y yo, bueno, ya a mí me dieron una falsa profecía y sufrí. Yo voy ahora, él y yo nos vamos. No sé, nadie lo sabía. Yo no se lo decía a mis pastores ni nada. Y ellos no sabían ni se imaginaban. O sea, yo nunca le di señales de nada para que no notaran. Nunca dije, mira esto, nada, ni de alguna persona, de nada, o sea, nunca dije nombre, nunca dije nada, para que fuera Dios hablando. Entonces, verdaderamente no fuera la emoción, no fuera en lo que ven, y nunca cuando él iba yo, no fue como si nada. Y entonces nos confirma Dios, a través del pastor, Dios dice, yo fui de la unir, ustedes estaban orando, no estábamos sentados juntos tampoco, no estábamos juntos ni ahí, ni después otras veces, para ver si Dios verdaderamente estaba hablando. Porque dos personas juntas tú puedes decir, mira, yo los uní, pero, o sea, no nos sentábamos juntos para también, ¿verdad? Que verdaderamente hablar. Y Dios nos confirma, caemos en Dios ¿verdad? Cae la presencia de confirmación de Dios en nosotros. Sí, él dudó un poco, no dudó de lo que Dios habló, sino de quién venía la profecía. Porque yo le había contado anteriormente que sí me habían dado, uno había dado otra profecía que no era. La misma persona, pues él dudó de la persona, no de la palabra que Amor pudo soltar, ¿verdad? Que dentro de todo sí fue de Dios la palabra que dio, porque él no lo sabía, pero sí dudó. Y sí se quedó como tranquilo, como que,
como que normal, como que no reaccionó, o sea, gracias a Dios. Sí, como de... Yo sí reaccioné porque obviamente yo sí dije, Dios mío, verdaderamente Dios me contestó. Ajá. Incluso el pastor dice, los que no duren, qué sé yo, anyway, pero era por eso. Okay. Y Dios Brian dice, le ora a Dios y le dice, quiero una señal, el Señor le pidió una señal, fuimos a otro sitio, nos sentamos separados y Dios nos llama al frente a los dos, nos llama por el nombre, tú y tú ven. Me acuerdo que por un pastor y era había un culto grande. Que tenía que ser Dios, porque si no... Y él dijo, espérate, aquí sí es Dios, porque no lo sabe, no hemos puesto nada en redes, nadie sabe nada, esto es Dios. Yo sí ahora creo, y creyó. Y creyó. Y Dios siguió confirmándolo una y otra vez hasta el sol de hoy, yo lo que todavía lo sigue hablándolo, los unidos, whatever. Porque sí, porque hay gente que al momento, mucha gente decía que no era de Dios, mucha gente le decía siempre está el que habla. Claro. Siempre va a estar la cosa bien con la gama. Pero uno no vive de que lo que ya la gente, ¿verdad? Sino de esto que nos tenga de Dios. Muchas personas le decían a él que yo no era, que Dios supuestamente venía gente a hablarle de que de Dios, diciendo que Dios le iba a dar una doncella, que Dios le iba a dar una persona que no tenía hijos. Porque la gente rápido descarta. Exacto. Se pone a visualizar cosas que tiene que ver que yo tuviera hijos. Sí. Cuando Dios me dio una, pues yo tener 20 hijos, él tuviera hijos, o sea, eso a Dios no le, ¿verdad? No es nada, no es ningún pecado. El formato de la gente siempre va a ser como que si tú eres un joven, tienes que unirte con otro joven que no tenga hijos, pero la realidad Exacto. es que Dios conoce los trasfondos de tu alto y Dios hace como Exacto. Y hizo como quiso. Y en verdad le decían a él, ella no es para ti. Obviamente eran personas que querían que la hija estuviera con él. Claro, siempre O sea, detrás de todo. tú venías a fondo a buscar y eran personas que, pues como no fue de la hija de él, Ajá. pues no puede ser de nadie. Sí, tenían otros intereses. De la hija Claro. de ellos, ajá. Sí. Y eso es lo que se pasaba porque no era porque Dios le decía, porque sentía, no. Ajá. Era por eso. Sí. Nada ya. Para seguir, ¿verdad? Sí, seguro. ¿En serio? Sí, ya estaba ya. No quiero que se me caiga porque ya como eso. Sí. Entonces, ¿verdad? Para volver a encontrar, cortamos ahí lo que. Entonces, estás de casa, ¿verdad? Después que Dios confirma, te casas con él, ¿verdad? Tienes tus hijas, contar un poquito de eso, pero no se puede preguntarte para poder dar a una parte que es una bella. Sí, Dios nos confirma, nos sigue confirmando en todos los lugares, pasa el tiempito, Él me compromete en la iglesia, invitado a mí, ¿verdad? Los más allegados a través de mi trabajo, Él se comunicó, hizo todo eso por ahí, así escondido. Entonces, y con mami Ellos son dice, expertos haciendo unas cosas. sí, y lo bien que lo hizo porque no me enteré, pero junto con mami de compinche, pues le preguntó el size de mi dedo para anillo, hizo todas esas cositas, y después entonces, después del compromiso, pasado un tiempito, Dios dijo que iba a abrir, obviamente sí fue todo a prisa, o sea, Dios habló del compromiso y sí, rápido, no me acuerdo cuánto pasó, pero sí pasó un tiempito no muy largo y nos casamos. Dios nos dice antes de casarnos que nos va a suplir todo, verdaderamente fue así, suplió todo de que no pusimos ni un. Cuando hay cosas que son de Dios. Cuando es de Dios, todo fluye, hermano, o persona que está viendo, todo, pero en todos los sentidos. Así que es bueno esperar en Dios. O sea, es bueno esperar en Dios. Él con mis hijos hizo una conexión tan y tan linda el primer día, no después. Desde el día 1 que lo vieron, desde el día 1 hicieron esa. Dios mismo puso ese amor. Dios mismo puso ese amor al sol de hoy, lo aman a mi esposo, o sea, demasiado. Lo respetan, porque todo el mundo habla que cuando son un estrés, no es lo mismo, va a haber control. Sí hubieron cositas, porque obviamente hubieron, porque te digo ahora que hubieron, pasado. Sí, como todo, porque imagínate, son niños, no les sirven, ¿verdad? No les sirven a Dios. Pues sí hubieron cositas, pero bien leves, y Dios, ¿verdad? Tomó el control, y te digo que al sol de hoy es algo tan bonito que tú dices, Dios mío, ¿verdad? Vale la pena esperar en Dios, porque ha sido, o sea, más comparado para él.
Es una bendición. Es un guerrero porque ha soportado mucho. O sea, cuando pasaba esas situaciones, y obviamente sí que, como todo joven, a veces pone mal criado. Claro, eso pasa. Eso pasa, pero yo le digo, Dios te admiro, porque otro, o sea, es otra persona, o otro que no fuera de Dios, no sé, en verdad no por favor. Porque es algo también un reto de tener, ¿verdad? De tenerlos más o menos chiquitos, para que ellos están en la juventud, ya son muchas cosas, muchas veces, pues, bueno, no lo uso de diferentes maneras, ¿verdad? Porque están, y entonces Dios me dice que me va a suplir todo, empieza todo el mundo a decir, yo te pongo esto, yo te pongo lo otro, yo te pongo aquello, yo te pongo el centro, yo te pongo la comida, yo te pongo todo, literalmente que sí, no me preocupe ni una magnitud, porque tú sí que puedes, Dios te puede bendecir y amén, gloria a Dios por eso, pero amor tú pones una que otra cosita, algo leve, o el traje nada más, o no, en todo. Mi mamá me compró el traje, el tío de Brian dijo que tenía el centro, que ahí podía hacerlo, que él iba a costear hasta la luna de miel, hasta eso. Yo estuve ahí, te pago esto, te pago lo otro, te pago el sitio, todo. La mano de Dios estuvo grandemente. Y nos casamos y sí, rápido tuvimos la nena, Abriana. Sí, salgo embarazada rápido. Dios nos los había dicho también antes de casarnos, que cuando nos casamos, que sí iba a tener un bebé, o sea, rápido. Dios tuvo a prisa. Entonces, sí tuvimos a Abriana, ¿verdad? Ese fue el fruto de ese amor. En Cristo, porque también nacieron en Cristo. Fue algo también bien bonito, bien diferente. Y en un matrimonio, ¿verdad? En Dios, que eso es distinto. Sí, fundado, exacto. Fue bien lindo poder criar a mis hijas, poder llevarla desde chiquita al Evangelio, con un papá presente, con todo momento, todo, ¿verdad? Todas esas situaciones. Y después, a los par de años, que es la tremendita. Pero nada, todo de verdad, la mano de Dios, sí, ha sido una bendición de Dios y de verdad estoy bien agradecida a eso. Así que en esta hora nos despedimos con oración. Amén. Y cerramos, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por este privilegio. Y la Biblia dice que el que no crea por la palabra, crea por los hechos. Y estos son hechos, amén. Los testimonios son hechos vivientes, todavía están vigentes, amén. Y todavía, ¿verdad? Siguen hablando y ministrando, amén. Así que nos despedimos. Amén. Hacemos la oración. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, Espíritu Santo, nuevamente. Padre, te damos las gracias, Señor, porque yo sé que tú tocarás corazones. Yo sé que tú sembrarás, Dios mío, Señor Padre, ahí una semilla, Dios mío, que tú seas, Dios mío, traspasando, Dios mío, estas pantallas, Señor amado, el libro, Dios mío, Señor Padre, Jehová, aleluya, que sea de edificación, Espíritu Santo, que tú seas, Dios mío, rompiendo cadenas, ahí, Dios mío, mientras vayas viendo, que seas tú libertando, que tú seas abrazando, que tú seas redarguyendo, Espíritu Santo, con tu mano, Señor poderosa, Padre, te pido, Jehová, que seas tú, Dios mío, con las almas, que tú seas, Dios mío, como aún el que no te conoce, Dios mío, aún como el que te conoce, Señor, que sea edificación, Dios mío, que seas tú, Padre amado, en esta hora, Dios mío, Señor, Padre, atravesando, Dios mío, Señor, estas plataformas, Señor amado, aún a la distancia tú puedes hacer grandes cosas, Señor, para ti no hay nada imposible, Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias, Dios mío. Gracias por mi hermana Dayan, Dios mío, Padre amado, bendícela y cuídala de manera especial, Señor. Sigue poniéndole eso en su corazón, Dios mío, para que ella siga, Dios mío, ejerciéndolo, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Guárdala, Dios mío, y bendícela en gran manera, Señor. Gracias, Padre amado, en esta hora, Dios mío. Amén. Amén. Así que Dios me le bendiga y hasta aquí este día. Amén.